Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En el invierno de 1989, bajo la tierra prohibida de la Sierra de Zacatecas, una operación militar confirmó el origen de la leyenda más oscura de México. No encontraron un mito folclórico, sino un activo biológico que se había salido de control y que el gobierno protegía a cualquier costo. Los informes forenses fueron falsificados y las fotos quemadas, mientras los soldados sellaban la entrada con concreto y miedo. El aire en esa mina olía a amoníaco y sangre fresca, impregnando la ropa de quienes juraron silencio. Dicen que los hombres lobo no existen, pero nadie puede explicar qué fue lo que dobló barras de acero reforzado para escapar esa noche. El viento en esta región semiárida de Zacatecas tiene una cualidad particular, un silbido constante que se mete entre las rendijas de las ventanas y suena como un lamento antiguo que nunca termina de apagarse. Rogelio Méndez, a sus 68 años, pasa los días sentado frente a esa ventana, observando cómo el polvo cubre lentamente los muebles de su pequeña casa, del mismo modo que la burocracia cubrió durante décadas los horrores de este pueblo. No es un hombre de acción, y sus manos, ahora manchadas por la edad y el temblor de una culpa crónica, rara vez sostuvieron algo más pesado que un expediente legal o un sello de goma institucional. La jubilación no le trajo descanso, sino una condena silenciosa, un encierro autoimpuesto, donde el único compañero es el eco de las mentiras que él mismo ayudó a cimentar en los archivos oficiales del Estado. Su rutina diaria se ha convertido en una liturgia de evitación, diseñada meticulosamente para no pensar en lo que yace bajo la tierra seca de Jerez y Villanueva. Se levanta antes de que el sol golpee con fuerza los campos de mezquite, prepara un café negro que apenas prueba y revisa compulsivamente los cerrojos de las puertas, como si una cerradura oxidada pudiera detener lo que habita en su memoria. Durante 30 años, Rogelio fue el archivista, el hombre gris del registro forense encargado de procesar las actas de defunción que nadie más quería firmar. Su trabajo consistía en traducir el caos sangriento de la realidad a intocentu, un lenguaje administrativo aséptico y digerible, convirtiendo tragedias inexplicables en simples estadísticas de accidentes agrícolas o infortunios comunes, limpiando la sangre con tinta negra y papel barato. El aislamiento de la zona es absoluto, una vastedad de tierra quebrada, donde las casas están separadas por kilómetros de silencio y matorrales espinosos que parecen garras saliendo del suelo. Aquí, la soledad no es solo física, sino una condición existencial que pesa sobre los hombros de los habitantes, quienes aprendieron hace mucho tiempo a no hacer preguntas incómodas sobre lo que ocurre en la oscuridad. Rogelio vive en una propiedad heredada, alejada del núcleo urbano, rodeada por un paisaje que en invierno se vuelve hostil y cortante, con temperaturas que congelan el agua en las tuberías y endurecen la tierra hasta convertirla en piedra. Desde su porche se pueden ver las siluetas distantes de las minas abandonadas, cicatrices abiertas en los cerros que siempre parecen estar observando, esperando pacientemente un descuido para reclamar lo que consideran suyo. La mente de Rogelio funciona con la lógica estricta de un burócrata, una estructura mental que le permitió sobrevivir cuerdo mientras archivaba fotografías y reportes que habrían destrozado a un hombre con más imaginación. Se dice a sí mismo que fue un servidor público eficiente, un engranaje necesario para mantener la paz social y evitar el pánico colectivo en una región ya de por sí golpeada por la pobreza y el olvido gubernamental. Sin embargo, esa racionalización se resquebraja por las noches, cuando el silencio de la casa se vuelve ensordecedor y la lógica pierde su poder frente a las imágenes que guardó en su retina. No se considera un villano, sino un cómplice silencioso, un hombre que eligió la seguridad de la mentira sobre el peligro mortal de una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. El interior de su hogar huele a papel viejo y humedad encerrada, un aroma que se le impregnó en la piel tras décadas de respirar el aire viciado de los sótanos del registro civil municipal. Las paredes están desnudas, sin fotografías familiares ni adornos que sugieran una vida plena, reflejando la austeridad de una existencia dedicada a ocultar secretos ajenos. Cada rincón de la casa está ordenado con una precisión casi patológica. Los libros están alineados por tamaño, los cubiertos perfectamente paralelos, como si el orden físico pudiera contrarrestar el caos moral que lo carcome por dentro. Rogelio se mueve por las habitaciones como un espectro, evitando los espejos, temeroso de ver en sus propios ojos el reflejo
reflejo de las víctimas cuyos nombres y causas de muerte él mismo se encargó de falsificar. La atmósfera de reclusión se ve acentuada por la desconfianza que siente hacia sus pocos vecinos, gente de campo curtida por el sol que sabe más de lo que dice, pero que jamás cruzaría la línea de la confidencialidad con un fuereño o una autoridad. Rogelio sabe que ellos también escuchan los ruidos nocturnos, que encuentran ganado destazado de formas que ningún coyote podría lograr, pero el pacto tácito de silencio es la ley suprema en estas tierras olvidadas de Dios. Él representa la autoridad fallida, el sistema que prefirió mirar hacia otro lado, y por eso mantiene su distancia, encerrado en su fortaleza de ladrillo y adobe. La interacción humana se limita a breves saludos en la tienda de abarrotes, intercambios secos y cargados de una tensión que flota en el aire como el polvo suspendido. A pesar de su intento por mantener una vida normal, hay pequeños rituales que delatan su paranoia creciente y el trauma que nunca se trató profesionalmente. Rogelio nunca duerme con la luz completamente apagada. Siempre deja una lámpara encendida en el pasillo, creando una barrera de luz tenue contra la oscuridad total que tanto le aterra. Revisa los marcos de las ventanas en busca de arañazos o marcas, pasando los dedos por la madera vieja con una mezcla de temor y fascinación mórbida. Es un hombre que vive en espera de un juicio que nunca llega, aguardando el momento en que el pasado decida cobrar la deuda pendiente, no con abogados ni tribunales, sino con algo mucho más primitivo y visceral que aguarda allá afuera. El paisaje sonoro de sus días es monótono y opresivo, el zumbido de un refrigerador viejo, el crujido de las vigas de madera asentándose y el constante aullido del viento que baja de la sierra. Ese viento es quizás lo que más le perturba, pues a veces trae consigo sonidos que no deberían existir, ecos distorsionados que su mente, entrenada en la negación, trata desesperadamente de clasificar como naturales. Se convence a sí mismo de que son perros peleando por carroña o el crujir de las ramas secas, pero en el fondo de su estómago, una náusea fría le recuerda que hay cosas en la naturaleza que no obedecen a las leyes de la biología convencional. La negación emocional es su escudo, pero cada día ese escudo se vuelve más pesado y difícil de sostener. La rigidez de su carácter militarizado, aunque nunca portó uniforme, se manifiesta en la forma en que organiza sus archivos personales, una colección de recortes de periódicos y notas crípticas que guarda bajo llave en un cajón de su escritorio. Allí, lejos de la vista de cualquier inspector, Rogelio ha trazado patrones y fechas, conectando eventos dispares que la historia oficial ha logrado mantener separados. Es un mapa del horror que él mismo ayudó a ocultar, una cartografía de desapariciones y muertes violentas que ocurren cíclicamente, como si la tierra misma exigiera un sacrificio de sangre cada cierto tiempo. Estudiar estos papeles es su penitencia secreta, una forma de flagelación intelectual que realiza en la soledad de sus tardes vacías. En estos días de invierno, la luz se desvanece temprano, sumiendo la casa en una penumbra grisácea que parece borrar los límites entre la realidad y la pesadilla. Rogelio se sienta en su sillón, con una manta sobre las piernas para calmar el dolor de la artritis, y fija la vista en el horizonte, donde las nubes de tormenta comienzan a acumularse sobre los picos de la sierra. No hay una amenaza inminente visible, no hay monstruos golpeando la puerta todavía, solo una quietud densa y eléctrica que eriza la piel. Es la calma antes de la tempestad, el momento exacto en que el mundo contiene la respiración antes de gritar, y Rogelio, el archivista de la muerte, sabe mejor que nadie que el silencio en Zacatecas nunca es señal de paz, sino de acecho. El teléfono de la oficina sonó con una estridencia violenta que rompió la calma de aquella noche de noviembre de 1989, un timbre agudo que parecía anunciar desgracias antes de que alguien descolgara el auricular. Rogelio estaba solo, revisando expedientes atrasados bajo la luz amarillenta de una lámpara de escritorio que zumbaba intermitentemente, cuando la voz del secretario del alcalde le heló la sangre con una orden directa y poco habitual. No, se trataba de recoger a un borracho muerto de frío en la plaza, ni de certificar un infarto en el asilo de ancianos. El hijo menor de don Fausto, el ganadero más influyente y temido de la región, había desaparecido en los límites de sus tierras, cerca de la zona prohibida de las viejas minas. La urgencia en la voz del funcionario no dejaba margen para dudas ni preguntas. Requerían la presencia inmediata de Rogelio, no para investigar, sino para llevar la cámara, las bolsas de evidencia y, sobre todo, la discreción absoluta que su puesto de archivista garantizaba. El trayecto hacia el lugar de los hechos fue un viaje hacia las entrañas mismas de la oscuridad zacatecana, a bordo de una patrulla vieja que gemía
agonía al golpear las piedras del camino de terracería. El conductor, un judicial joven con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, no dijo una sola palabra durante los 40 minutos que tardaron en cruzar el desierto, pero su mandíbula tensa delataba el miedo que todos compartían. El paisaje exterior era una masa negra e informe, apenas iluminada por los faros que cortaban la noche, revelando mezquites retorcidos que parecían figuras humanas congeladas en un grito de agonía. Rogelio sentía un nudo en el estómago, una intuición visceral que le advertía que esa noche marcaría un antes y un después en su carrera. No iban a buscar a un muchacho perdido, iban al encuentro de algo que la tierra debió haber tragado hace mucho tiempo. El aire que entraba por la ventana estaba inusualmente helado, cargado con un olor metálico y dulzón que él conocía demasiado bien, el aroma inconfundible de la sangre fresca. Al llegar al perímetro establecido, la escena era un caos de luces rojas giratorias y linternas que cortaban la negrura del monte, creando sombras largas y danzantes sobre la vegetación seca. Varios peones de la hacienda estaban agrupados cerca de las camionetas, murmurando rezos y fumando con desesperación, mientras los policías locales mantenían un círculo amplio alrededor de una zona de pastizales aplastados. Rogelio bajó del vehículo con su maletín de cuero y la cámara colgada al cuello, sintiendo de inmediato la pesadez del ambiente, una atmósfera cargada de estática y terror primitivo que erizaba los vellos de la nuca. No había gritos ni órdenes a voces, solo un silencio tenso y respetuoso, como si todos los presentes supieran que estaban pisando terreno sagrado o maldito. El comandante a cargo le hizo una seña para que se acercara, y, al ver la palidez en el rostro de aquel hombre curtido por años de violencia fronteriza, Rogelio supo que lo que yacía en el suelo desafiaba toda lógica forense. No había un cuerpo completo que levantar, ni siquiera un cadáver que pudiera ser identificado por métodos tradicionales. Lo que Rogelio encontró iluminado por los reflectores fue una carnicería que desafiaba la anatomía humana. Fragmentos de ropa de marca, mezclilla y cuero fino estaban esparcidos entre los matorrales, empapados en una sustancia oscura y viscosa que brillaba bajo la luz artificial. No parecía la obra de un accidente ni de un asalto, sino el resultado de una fuerza bruta y descomunal que había desmembrado a la víctima con la facilidad con la que un niño rompe un muñeco de trapo. Rogelio tuvo que contener las arcadas, obligándose a mirar a través del lente de la cámara para crear una barrera psicológica entre su mente y el horror que tenía delante. Cada flash de la cámara iluminaba brevemente la atrocidad, congelando en plata y gelatina los restos de una vida joven que había sido extinguida con una violencia depredadora que no pertenecía a este siglo. Mientras fotografiaba los alrededores buscando indicios balísticos o huellas de neumáticos, Rogelio comenzó a notar detalles que su cerebro racional luchaba por rechazar de inmediato. La tierra estaba removida con violencia, mostrando surcos profundos que no podían haber sido hechos por herramientas de campo ni por botas militares, sino que sugerían garras de un tamaño y filo imposibles. Las piedras cercanas tenían marcas de rasguños que habían arrancado las capas de óxido y mineral, revelando la fuerza necesaria para penetrar la roca sólida como si fuera mantequilla tibia. No había casquillos de bala, no había huellas de zapatos ajenos, solo un rastro de destrucción que apuntaba en una sola dirección, hacia la boca negra de la mina, La Esperanza, clausurada oficialmente 5 años atrás por supuestos derrumbes. La lógica de Rogelio temblaba. Los patrones de sangre indicaban que la víctima no había sido arrastrada, sino levantada en vilo y llevada hacia la oscuridad con una velocidad aterradora. El rastro de sangre era una línea macabra que guiaba directamente hacia la entrada de la mina, una estructura de concreto y vigas de acero que se alzaba como una tumba abierta en la ladera del cerro. Los policías locales se negaban a avanzar más allá de cierto punto, intercambiando miradas de pánico y murmurando sobre las leyendas que los abuelos contaban en voz baja. Rogelio, empujado por una mezcla de deber y morbo fatalista, avanzó unos metros más, iluminando el suelo con su propia linterna, notando cómo la temperatura descendía drásticamente a medida que se acercaba al túnel. El silencio del desierto parecía amplificarse allí, absorbiendo el ruido de los radios y los motores, dejando solo el sonido de su propia respiración acelerada y el crujido de la grava bajo sus zapatos de suela delgada. Sentía que algo lo observaba desde la negrura del túnel, una presencia antigua y hambrienta que evaluaba su valor nutricional. La situación cambió drásticamente con la llegada repentina de un convoy militar. 3 camiones pesados de color verde olivo que irrumpieron en la escena sin previo aviso, cegando a todos con luces de alta potencia. Soldados con uniformes de campaña y
rostros cubiertos descendieron con una eficiencia mecánica, empujando a los policías locales y estableciendo un nuevo perímetro mucho más estricto y agresivo. No eran reclutas jóvenes haciendo su servicio, eran hombres adultos con cicatrices y miradas vacías que se movían con la familiaridad de quien ha limpiado desastres similares antes. Un capitán de aspecto severo, sin insignias visibles, tomó el mando de la operación ordenando a los civiles y a los policías que retrocedieran de inmediato. Rogelio se quedó paralizado, aferrando su cámara, sintiéndose repentinamente pequeño e insignificante ante la maquinaria del Estado que acababa de desplegarse para ocultar lo que fuera que había matado al muchacho. El capitán se dirigió directamente a Rogelio, ignorando al comandante de la policía, y le exigió el reporte preliminar con una voz que no admitía réplica ni vacilación. Mientras Rogelio balbuceaba sobre la falta de un cuerpo y las extrañas marcas en el suelo, el oficial lo interrumpió con frialdad, dictándole exactamente lo que debía escribir en el acta oficial. Ataque de fauna nociva, jauría de perros salvajes, muerte por trauma múltiple y desangramiento. La mentira era tan burda y evidente que Rogelio sintió un impulso suicida de reírse en la cara del militar, pero el peso de la mirada del hombre y la mano que descansaba casualmente sobre la funda de su pistola lo mantuvieron en silencio. Le ordenaron entregar los rollos de película expuestos inmediatamente, bajo la amenaza velada de ser procesado por obstrucción de justicia militar y espionaje. Sin embargo, en un momento de confusión provocado por el movimiento de las tropas, Rogelio logró acercarse a la entrada de la mina antes de ser interceptado por completo. Lo que vio allí desafió todo lo que sabía sobre biología y física. La reja de acero macizo que sellaba la entrada no estaba oxidada ni caída por el tiempo, sino doblada hacia afuera. Los barrotes de 2 pulgadas de grosor estaban torcidos como alambres de cobre, separados lo suficiente para permitir el paso de algo voluminoso y ancho de hombros. En el metal retorcido había mechones de pelo grueso, de un color grisáceo y textura áspera como de alambre, y un hedor a amoníaco y carne podrida emanaba del interior del túnel, golpeando a Rogelio como una bofetada física. No eran perros. Ningún perro en la tierra podía doblar el acero de esa manera ni dejar ese olor a muerte concentrada. En ese instante, con el corazón golpeándole las costillas como un animal enjaulado, Rogelio tomó la decisión más peligrosa de su vida, una pequeña rebelión que lo condenaría para siempre. Aprovechando que los soldados estaban distraídos desplegando lonas para cubrir los restos humanos, sacó el rollo de película que estaba en la cámara y lo deslizó con manos temblorosas dentro de su calcetín, reemplazándolo rápidamente por uno virgen que llevaba en el bolsillo. Fue un acto de prestidigitación torpe, nacido del terror y la necesidad desesperada de preservar una prueba de que no estaba loco. Sentía el cilindro de plástico frío contra su tobillo, quemándole la piel como una marca de hierro candente, consciente de que si lo registraban en ese momento, su vida terminaría allí mismo, enterrada junto a los restos del hijo del ganadero en una fosa común sin nombre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Justo cuando el capitán regresaba para confiscar la cámara, un sonido surgió de las profundidades de la mina, un ruido que detuvo en seco a todos los presentes, incluidos los soldados armados. No fue un aullido ni un rugido, sino una vibración gutural y profunda, similar al sonido de rocas moliéndose unas contra otras, pero con una cadencia que imitaba una respiración agonizante. Era un sonido que resonaba en el pecho, provocando una reacción instintiva de huida en el cerebro reptil de Rogelio. Era la advertencia de un depredador alfa que se sabía descubierto pero no amenazado. Los soldados levantaron sus fusiles automáticos apuntando a la oscuridad, y por primera vez Rogelio vio miedo genuino en los ojos del capitán, un destello de reconocimiento que confirmaba que ellos sabían exactamente qué cosa habitaba en esos túneles olvidados por Dios. La orden de retirada fue inmediata y caótica. El capitán gritó que la zona era inestable y que había riesgo de derrumbe inminente, una excusa patética para sacar a los civiles del área de matanza. Rogelio fue empujado hacia la patrulla casi a rastras, mientras los militares comenzaban a descargar cajas de madera de sus camiones, cajas que no contenían equipo de rescate, sino lo que parecían ser explosivos o algún tipo de contención química. Mientras la patrulla se alejaba a toda velocidad, Rogelio miró hacia atrás por la ventana trasera y vio cómo los soldados encendían bengalas de alta intensidad, bañando la entrada de la mina en una luz roja infernal, preparándose para una batalla que nunca aparecería en los periódicos ni en los reportes oficiales del Estado. El regreso al pueblo fue una pesadilla de silencio y paranoia. El conductor judicial temblaba
temblaba visiblemente y se persignaba cada vez que pasaban cerca de un altar en la carretera. Rogelio, abrazado a su maletín, sentía que el rollo de película en su calcetín pesaba toneladas, un lastre de verdad que amenazaba con hundirlo. Su mente repasaba una y otra vez la imagen de los barrotes doblados y el olor a amoníaco, tratando de encontrar una explicación lógica, pero solo encontraba vacíos oscuros y la certeza de que el mundo era mucho más frágil de lo que le habían enseñado. La sensación de ser observado no desapareció al dejar el campo. Al contrario, sentía que algo se había pegado a él, una sombra que ahora conocía su rostro y su olor, y que lo seguiría hasta la seguridad de su propia casa. Ya en la soledad de su oficina, con la puerta cerrada con doble llave y las persianas bajadas, Rogelio se sentó frente a la máquina de escribir con el formulario de defunción en blanco. Sus manos, manchadas de polvo y residuos de la escena, temblaban tanto que apenas podía acertar a las teclas, y el sonido de cada letra golpeando el papel resonaba como un disparo en la habitación vacía. Causa de muerte, traumatismo severo por ataque animal, caninos. Escribió las palabras con un asco profundo hacia sí mismo, sintiendo cómo cada letra le robaba un poco más de humanidad, convirtiéndolo oficialmente en parte del mecanismo que alimentaba a la bestia. Sabía que estaba firmando una sentencia de impunidad, permitiendo que la criatura siguiera cazando bajo el amparo de la ignorancia pública y la protección militar. Esa noche, Rogelio no pudo volver a casa. Se quedó en el archivo, rodeado de estantes repletos de mentiras similares, escuchando los ruidos del edificio, asentándose y confundiéndolos con pasos pesados en el pasillo. El miedo se transformó en una fiebre física, sudando frío mientras vigilaba la puerta, con una navaja abrecartas en la mano como única defensa ridícula contra lo que había visto. El trauma de la misión no era solo por la sangre vista, sino por la confirmación de que las historias de los viejos no eran cuentos para asustar niños, sino advertencias históricas que habían sido ignoradas por la arrogancia moderna. Rogelio comprendió que el hijo del ganadero no era la primera víctima, y ciertamente no sería la última, mientras la mina siguiera abierta y los hombres con medallas siguieran protegiendo su entrada. La luz del amanecer lo encontró despierto, con los ojos inyectados en sangre y el acta de defunción terminada sobre el escritorio, perfecta en su burocracia y monstruosa en su falsedad. Al salir a la calle, la luz del sol le pareció ofensiva, demasiado brillante para un mundo que escondía tales horrores en su seno. Miró hacia las montañas distantes, hacia donde estaba la mina La Esperanza, y por un segundo le pareció ver una columna de humo negro elevándose hacia el cielo, señal de que los militares habían limpiado la zona. Rogelio se ajustó el saco, sintiendo el rollo de película aún en su calcetín, y supo que su vida anterior había terminado. Ahora era el guardián de un secreto que tarde o temprano tendría que salir a la luz, aunque eso le costara la vida o la poca cordura que le quedaba. Días después del incidente en la mina, Rogelio se encerró en el cuarto oscuro improvisado que había montado en el baño de servicio de su casa, decidido a revelar el rollo que había robado con tanto riesgo. El olor acre de los químicos de revelado, el fijador y el ácido acético llenaba el pequeño espacio sin ventilación, creando una atmósfera asfixiante que le recordaba a las morgues mal limpiadas de su juventud. Bajo la luz roja de seguridad, vio cómo las imágenes latentes emergían lentamente sobre el papel fotográfico, fantasmas de plata que cobraban vida para acusar. La primera foto mostraba la entrada de la mina con los barrotes doblados, pero fue la segunda la que le detuvo el corazón. Un primer plano de los restos de ropa y carne, donde se distinguía claramente un patrón de mordida que abarcaba casi todo el tórax de la víctima, una apertura mandibular anatómicamente imposible para cualquier lobo o puma conocido en la zoología. Esas imágenes actuaron como una llave maestra en su psique, abriendo compuertas de memoria que había mantenido selladas bajo capas de burocracia y autoengaño durante casi 2 décadas. Rogelio se encontró viajando mentalmente hacia atrás, hacia 1974, a sus primeros años como auxiliar administrativo, cuando la ingenuidad aún no había sido reemplazada por el cinismo. Recordó el caso del minero desorientado, un hombre que supuestamente había caído por un ducto de ventilación en una sección clausurada por la compañía minera estatal. El reporte oficial, que él mismo había mecanografiado con diligencia, hablaba de fracturas por caída, pero su memoria sensorial ahora recuperaba lo que había intentado olvidar. El cuerpo no tenía fracturas de impacto vertical, sino que había sido aplastado lateralmente, como si una prensa hidráulica o una mano gigantesca lo hubiera exprimido hasta reventar sus órganos internos contra las paredes de roca. La mente de Rogelio comenzó a trazar líneas invisibles entre eventos dispares, conectando puntos en un mapa de horror que
abarcaba toda la región de la Sierra de Zacatecas. Se dio cuenta de que los incidentes no eran aleatorios, seguían un ciclo macabro, una periodicidad casi biológica que ocurría cada 7 años, coincidiendo con las temporadas de sequía extrema o movimientos sísmicos leves. 1974, 1981 y ahora 1989. Cada ciclo traía consigo una ola de desapariciones de ganado, luego vagabundos, y finalmente alguien importante, cuya muerte obligaba a la intervención militar y al posterior silencio administrativo. No estaba ante una serie de accidentes desafortunados, sino ante un patrón de alimentación o reproducción de una especie que vivía en simbiosis con la corrupción de las autoridades locales, un parásito que el sistema alimentaba para mantener el control. En 1981, Rogelio había sido testigo de algo que en su momento racionalizó como una maniobra militar clasificada, pero que ahora, a la luz de las fotos, adquiría un significado monstruoso. Había sido llamado a la carretera federal en plena madrugada por el vuelco de un camión de transporte pesado sin logotipos, escoltado por vehículos artillados. La versión oficial fue transporte de residuos peligrosos y se prohibió el acceso a la prensa y a los bomberos locales bajo amenaza de arresto federal. Desde su posición, obligado a documentar los daños a la infraestructura carretera, Rogelio vio jaulas destrozadas, esparcidas por el asfalto, jaulas de acero reforzado que habían sido abiertas desde adentro. El metal estaba desgarrado como papel de aluminio y el interior de las cajas hedía a una mezcla nauseabunda de formol industrial y almizcle animal concentrado, un olor que se le quedó pegado en el paladar por semanas. Aquella noche de 1981, el miedo en los rostros de los soldados de élite era palpable. No actuaban como hombres que contenían un derrame químico, sino como cazadores que habían perdido el control de su presa. Rogelio vio cómo quemaban los matorrales circundantes con lanzallamas, incinerando cualquier rastro biológico, mientras los oficiales discutían a gritos sobre contención fallida y activos biológicos de clase 4. En ese entonces, Rogelio era demasiado cobarde para cuestionar lo que veía, limitándose a anotar en su libreta daños por incendio accidental de vehículo de carga. Ahora entendía que esa noche algo se había escapado, o quizás algo estaba siendo trasladado de un laboratorio clandestino a las profundidades de las minas, utilizando la infraestructura abandonada como una jaula geológica perfecta para ocultar los errores de la ciencia militar. El horror institucional se revelaba no en la presencia del monstruo, sino en la eficiencia con la que se borraba su existencia, una maquinaria de encubrimiento que funcionaba con más precisión que cualquier reloj suizo. Rogelio recordó las visitas de hombres de traje gris, burócratas de la capital, que llegaban en autos negros con vidrios polarizados cada vez que surgía un rumor en el pueblo. Estos hombres no traían armas, sino maletines llenos de dinero en efectivo y nuevas directrices para el registro civil, instrucciones precisas sobre qué palabras usar y cuáles prohibir terminantemente. Desgarramiento se convertía en laceración por maquinaria, mordida se transformaba en traumatismo contundente. Rogelio había sido el escriba de esa ficción, el traductor que convertía el horror visceral en prosa administrativa aburrida, garantizando que nadie mirara 2 veces esos expedientes. Los recuerdos se volvían más nítidos y dolorosos a medida que avanzaba la noche en su cuarto oscuro. Recordó el sonido de los huivos que a veces bajaban de la sierra cuando el viento estaba en calma. No eran aullidos de coyote, agudos y entrecortados, sino lamentos largos y graves, con una resonancia torácica que hacía vibrar los cristales de las ventanas en las rancherías más cercanas. Los viejos del pueblo se santiguaban y apagaban las luces, hablando de nahuales o demonios antiguos, pero Rogelio sabía ahora que la explicación era mucho más terrenal y terrible. Esos sonidos eran la comunicación de una criatura que sufría, un organismo alterado que no pertenecía a este ecosistema, un depredador alfa creado o mutado por la mano del hombre y abandonado a su suerte en la oscuridad eterna de los túneles. Hubo una tarde en particular, a mediados de los 80, que Rogelio había enterrado profundamente en su subconsciente: la visita al hospital regional para tomar declaración a un sobreviviente moribundo, un pastor que había sido encontrado vagando en estado de shock cerca de la zona de exclusión. El hombre, con el cuerpo cubierto de rasguños infectados y los ojos desorbitados por la fiebre, le agarró la muñeca a Rogelio con una fuerza desesperada y le susurró al oído
una verdad inconfesable. Habló de hombres perro que caminaban sobre dos patas, de criaturas que olían a medicina y muerte, y que llevaban collares de metal incrustados en la carne podrida del cuello. El pastor murió esa misma noche, oficialmente por sepsis generalizada, pero Rogelio sabía que el miedo le había reventado el corazón antes que la infección. La conexión con las minas de Zacatecas se hizo evidente al revisar los planos catastrales antiguos que tenía guardados en su archivo personal, documentos que debieron ser destruidos hace años. Las minas no eran simples excavaciones, eran laberintos interconectados que se extendían por kilómetros bajo la superficie, un sistema circulatorio de túneles que unía diferentes puntos estratégicos de la región. Rogelio descubrió anotaciones al margen en los planos, fechas y códigos militares escritos con lápiz rojo que indicaban zonas de descarte y áreas de cuarentena biológica. La bestia de la cantera no era un mito folclórico que habitaba cuevas naturales. Era un inquilino de una instalación subterránea que se había salido de control, un experimento fallido de la Guerra Fría o de proyectos de bioingeniería que usaban la soledad del desierto mexicano como laboratorio de pruebas. El peso de la culpa comenzó a sofocar a Rogelio en el cuarto oscuro, sintiendo que las fotos colgadas a secar lo juzgaban con sus ojos muertos de haluro de plata. Se dio cuenta de que cada acta de defunción falsificada había sido un permiso implícito para que la criatura siguiera matando, una licencia de caza otorgada por el Estado y refrendada por su propia mano. Él no había apretado el gatillo ni había lanzado las garras, pero había cavado las tumbas conceptuales, donde la verdad era enterrada para que nadie la encontrara. La paz que él creía proteger no era más que una tregua sangrienta, un pacto donde la población ponía los muertos y el gobierno ponía el silencio, mientras la cosa en la oscuridad crecía, se adaptaba y, lo más aterrador de todo, aprendía. El horror progresivo no venía solo de los recuerdos visuales, sino de los detalles físicos que Rogelio había ignorado deliberadamente durante años. Las huellas extrañas que aparecían en el barro después de las lluvias, huellas tridáctilas con espolones traseros que no correspondían a ningún animal nativo. Recordó haber visto cercas de alambre de púas destrozadas a 3 metros de altura, con jirones de piel grisácea y dura enganchados en las púas, piel que al ser analizada por el veterinario local fue clasificada como no concluyente antes de que la muestra desapareciera misteriosamente. El entorno mismo parecía enfermo en esas zonas. La vegetación crecía torcida y negra, y los animales domésticos se negaban rotundamente a acercarse a ciertos barrancos, demostrando un instinto de supervivencia que los humanos habían perdido o reprimido. La revelación más perturbadora llegó al recordar una conversación fragmentada que escuchó entre dos oficiales de alto rango durante una borrachera en la cantina del pueblo años atrás. Hablaban en voz baja sobre el proyecto Lázaro y la capacidad de regeneración de los tejidos en ambientes de alta toxicidad, riéndose nerviosamente sobre cómo el perro guardián se había comido al amo. En ese momento, Rogelio pensó que hablaban en metáforas sobre política o narcotráfico, pero ahora entendía la literalidad brutal de sus palabras. La criatura no era un animal salvaje que había ocupado la mina, era un activo que había sido colocado allí intencionalmente, tal vez como un guardián biológico para proteger algo aún más valioso o peligroso que se escondía en los niveles inferiores de la mina. El miedo de Rogelio se transformó en una certeza gélida. La criatura que mató al hijo del ganadero no estaba sola, o al menos no era la única de su tipo que había existido en esas montañas. Los patrones de las heridas en las fotos de 1989 eran sutilmente diferentes a los recuerdos del 81 y del 74. Las mandíbulas eran más grandes, la violencia más quirúrgica. Esto sugería evolución, crecimiento o, peor aún, reproducción. Si la entidad era biológica, estaba sujeta a las leyes de la naturaleza, lo que significaba que buscaba perpetuarse. La idea de una colonia de estas abominaciones reproduciéndose en el vientre de la tierra, alimentándose de los desechos tóxicos y de los desafortunados que cruzaban su camino, era un pensamiento que amenazaba con quebrantar la cordura de Rogelio definitivamente. Salió del cuarto oscuro, tambaleándose, con las fotos reveladas en la mano, sintiendo que su casa ya no era un refugio, sino una jaula de cristal en medio de un zoológico de horrores. La noche afuera era absoluta y el viento traía nuevamente ese sonido vibrante y bajo, esa respiración de la tierra que ahora reconocía como el ronroneo de la bestia. Miró hacia la ventana, hacia la oscuridad impenetrable del desierto, y supo que el silencio institucional no era para proteger a la gente del pánico, sino para proteger al monstruo de la gente. Si el pueblo supiera la verdad, si supieran que sus hijos y su ganado eran el forraje
espionaje necesario para mantener un secreto de Estado, habrían quemado la mina y al gobierno con ella. Rogelio extendió las fotos sobre la mesa de la cocina, formando un mosaico grotesco que contaba la historia oculta de Zacatecas, una historia escrita con sangre y sellada con miedo. Vio su propia firma en las esquinas de los documentos viejos que acompañaban a las fotos, una firma firme y clara que ahora le parecía la marca de un criminal de guerra. Había sido el guardián de la puerta, el cerbero burocrático que impedía que la luz entrara al inframundo, y por ello sus manos estaban tan manchadas como las garras de la bestia. La negación ya no era una opción. La realidad física de las pruebas fotográficas había destruido su capacidad de mirar hacia otro lado. El horror no era solo lo que la bestia hacía a los cuerpos, sino lo que la existencia de la bestia hacía al alma humana. Rogelio recordó a los padres a los que había mentido, mirándolos a los ojos, entregándoles urnas selladas con restos, que a veces no eran más que arena y huesos de animales para simular peso. Recordó el alivio cobarde que sentía cuando aceptaban la mentira sin protestar, agradecidos por tener algo que enterrar. Esa complicidad era el verdadero monstruo, una entidad parasitaria que se alimentaba de la conformidad y el miedo a la autoridad. Él era parte del ecosistema de la bestia, un simbionte necesario que limpiaba el desorden después del festín. La decisión de actuar no nació del heroísmo, sino del agotamiento y del asco. Rogelio estaba cansado de tener miedo, cansado de revisar los cerrojos y de saltar con cada sombra. La criatura había vuelto a matar, y el ciclo de 7 años se estaba cumpliendo con una precisión matemática que presagiaba más muertes en los próximos días. Sabía que los militares intentarían sellar la mina nuevamente, poner un parche de concreto sobre una herida gangrenada, pero eso solo compraría tiempo hasta el próximo ciclo. La verdad tenía que ser exhumada, arrancada de la tierra con la misma violencia con la que la bestia arrancaba la vida. Mirando la última foto, una imagen borrosa tomada con prisa, donde se veía algo brillante y húmedo en la oscuridad del túnel, Rogelio sintió que la criatura le devolvía la mirada a través del tiempo y del papel. Era una invitación y un desafío, una llamada silenciosa que le decía que su destino estaba ligado a esas minas. No podía borrar lo que sabía, no podía quemar estas fotos como los soldados quemaron las jaulas en el 81. Tenía que volver al origen, al lugar donde la lógica terminaba y la pesadilla comenzaba, para ver con sus propios ojos lo que había ayudado a esconder durante media vida. La decisión de regresar no fue un acto de valentía, sino el resultado de un cansancio terminal, la necesidad de un anciano de mirar a los ojos a su propio fantasma antes de que la muerte natural lo reclamara. Rogelio pasó la mañana limpiando un viejo revólver calibre .38 que había pertenecido a su padre, un arma con el pavonado desgastado y las cachas de madera astillada que parecía tan frágil y anacrónica como él mismo. Sus dedos, rígidos por la artritis y deformados por décadas de escribir mentiras, batallaron para insertar los cartuchos en el cilindro, cada bala entrando con un clic seco que resonaba en la cocina vacía como una cuenta regresiva. No se hacía ilusiones sobre su capacidad de combate. Sabía que llevar el arma era más un talismán psicológico que una defensa real contra una bestia que podía doblar el acero, pero necesitaba sentir el peso frío del metal contra su cadera para tener el coraje de salir por la puerta. El viaje hacia la zona de las minas fue una penitencia a través de carreteras secundarias que el tiempo y el olvido habían devorado casi por completo, transformando el asfalto en una cicatriz de grava y baches profundos. Su camioneta, una pick-up destartalada que olía a gasolina, vieja y polvo acumulado, gemía con cada irregularidad del terreno, levantando una estela de tierra roja que lo seguía como una nube de mal agüero. El paisaje había cambiado poco en 35 años. Los mismos mezquites retorcidos montaban guardia bajo un sol inclemente, y los cerros mantenían ese silencio hostil que sugería que la tierra estaba conteniendo la respiración. Sin embargo, había algo diferente en el aire, una tensión eléctrica y una ausencia total de aves carroñeras en el cielo, como si los buitres supieran que en esa zona la muerte no dejaba sobras para nadie. Al llegar al perímetro exterior de la mina La Esperanza, Rogelio encontró que la vieja cerca de alambre de púas había sido reemplazada por una malla ciclónica de 3 metros de altura, coronada con concertina oxidada y carteles descoloridos de propiedad federal, prohibido el paso. A pesar de la apariencia formidable de la barrera, no tardó en encontrar lo que temía, un corte limpio y preciso en la malla. Los
suficientemente grande para que pasara un vehículo pequeño o una bestia enorme, oculto estratégicamente detrás de unos matorrales crecidos. No era un agujero hecho por vándalos o ladrones de cobre. Los bordes del alambre estaban doblados hacia afuera, con una violencia que sugería una salida explosiva, no una entrada furtiva. Rogelio detuvo el motor y se quedó escuchando el silencio, sintiendo cómo el sudor frío le bajaba por la espalda al comprender que la contención había fallado hace mucho tiempo. Para su sorpresa, no estaba solo en aquel paraje desolado. Escondido en una hondonada cercana, cubierto parcialmente con ramas secas para camuflarlo, descubrió un sedán moderno con placas de la capital, un intruso tecnológico en este mundo de polvo y piedra. Mientras examinaba el vehículo con recelo, una figura emergió de entre las sombras de la entrada de la mina. Una mujer joven, de no más de 30 años, cargada con cámaras digitales y equipos de grabación que colgaban de su chaleco táctico. Era Elena, una periodista independiente que había estado rastreando rumores sobre fosas clandestinas del narco en la región, siguiendo pistas que la habían traído erróneamente a la boca del lobo. Su presencia allí era un error de cálculo fatal. Ella buscaba crímenes humanos, sin saber que estaba pisando el terreno de caza de algo que no entendía de leyes ni de moralidad. El encuentro fue tenso y lleno de desconfianza mutua. Elena lo miró con escepticismo, viendo en Rogelio solo a un viejo loco armado con una pistola oxidada, mientras él veía en ella a una víctima en potencia, otra estadística a punto de ser archivada. Él intentó advertirle, hablándole con la voz quebrada por la urgencia de que debía irse de inmediato, que lo que habitaba esas cuevas no eran sicarios ni traficantes, sino algo mucho más antiguo y hambriento. Ella se rió con nerviosismo, mostrándole un contador Geiger que llevaba en el cinturón y que marcaba niveles de radiación ligeramente elevados, convencida de que el gobierno estaba ocultando desechos tóxicos. La brecha generacional era abismal. Ella buscaba la verdad con satélites y sensores, mientras él cargaba la verdad en sus pesadillas y en las cicatrices invisibles de su memoria. A pesar de sus advertencias, Elena se negó a retroceder, argumentando que tenía el derecho a la información, y Rogelio, movido por un instinto protector que creía muerto, decidió acompañarla para evitar que cometiera una estupidez irreversible. Cruzaron juntos la cerca rota, adentrándose en la zona de exclusión donde la vegetación se volvía extrañamente exuberante y oscura, alimentada por un suelo rico en minerales y sangre. El olor a azufre y carne podrida se hizo presente casi de inmediato, un hedor denso y pegajoso que se adhería a la ropa y provocaba náuseas instantáneas. Rogelio notó que Elena arrugaba la nariz y revisaba sus medidores, confundida por la lectura química del ambiente, mientras él apretaba la empuñadura de su revólver, reconociendo ese aroma como el perfume de la muerte que había olido en 1989. A medida que avanzaban hacia la boca de la mina, las señales de actividad reciente se volvieron imposibles de ignorar, incluso para los ojos inexpertos de la periodista. El suelo estaba marcado con huellas profundas que se hundían en la tierra compacta, impresiones tridáctilas con un talón alargado que desafiaban cualquier clasificación zoológica conocida. No eran huellas de un animal solitario, había múltiples rastros de diferentes tamaños que se entrecruzaban formando una autopista de tráfico bestial que entraba y salía de la montaña. Elena comenzó a tomar fotos frenéticamente, murmurando sobre mutaciones genéticas y fauna desplazada, tratando de encajar lo que veía en su marco de referencia lógico, sin darse cuenta de que estaban caminando sobre los restos de cientos de presas arrastradas. La entrada de la mina, La Esperanza, se alzaba ante ellos como una catedral profana, un arco de oscuridad que parecía absorber la luz del sol y devolver un aire gélido que calaba hasta los huesos. El sarcófago de concreto que los militares habían vertido décadas atrás estaba reventado desde el interior. Grandes bloques de cemento y varilla estaban esparcidos por la ladera como si una explosión subterránea los hubiera expulsado, pero no había marcas de quemaduras ni residuos de explosivos. El concreto había sido pulverizado por impacto mecánico, golpeado repetidamente hasta ceder ante una fuerza bruta, incansable. Rogelio se detuvo, sintiendo que sus rodillas amenazaban con fallar. La magnitud de la fuerza necesaria para romper ese sello confirmaba que la criatura no solo seguía viva, sino que se había vuelto exponencialmente más fuerte. Encendieron sus linternas y se adentraron en el túnel, dejando atrás la seguridad del día para sumergirse en un mundo de sombras y ecos distorsionados, donde el sonido de sus propios pasos sonaba como truenos. El haz de luz de Elena, potente y blanco, cortaba la oscuridad revelando paredes de roca húmeda, cubiertas de un moho extraño, bioluminiscente en parches, que pulsaba con un
un ritmo enfermizo. El aire allí abajo era pesado, saturado de amoníaco y feromonas animales que hacían lagrimear los ojos y cerraban la garganta. Rogelio guiaba el camino basándose en la memoria de los planos viejos, pero el interior de la mina había cambiado. Había nuevas excavaciones, túneles toscos cavados con garras que conectaban las galerías principales, transformando la mina en un hormiguero gigante y caótico. En una de las cámaras laterales, que antiguamente servía como almacén de herramientas, encontraron lo que Rogelio temía más que a la muerte misma: un nido. No era una estructura hecha de ramas, sino una amalgama grotesca de ropa humana triturada, huesos de ganado limpios de toda carne y restos de equipo militar táctico, todo compactado con una resina oscura y dura. Entre los desechos brillaban objetos personales, relojes, carteras y juguetes de plástico, trofeos de décadas de cacería impune recolectados por las bestias. Elena soltó un grito ahogado al enfocar con su cámara un cráneo humano parcialmente fusionado con la pared del nido, y en ese momento la realidad de la situación rompió su negación. No estaban persiguiendo una historia política, estaban parados en el comedor de un monstruo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El grito de Elena, aunque sofocado, actuó como un disparo de salida en la acústica perfecta de la mina, despertando algo que dormitaba en las profundidades de los túneles inferiores. Primero fue un clic, similar al sonido de dos piedras golpeándose bajo el agua, seguido por un coro de siseos y gruñidos que parecían venir de todas las direcciones a la vez, resonando a través de la roca. Rogelio sintió una vibración en las suelas de sus zapatos, el tremor de cuerpos pesados moviéndose a gran velocidad hacia su posición. No era una sola criatura. El sonido era múltiple, una cacofonía de garras raspando contra la piedra que indicaba que habían entrado en el territorio de una manada, o peor aún, de una colonia establecida. La primera criatura emergió de las sombras con una fluidez que desafiaba su tamaño masivo, un ser de pesadilla cubierto de piel grisácea y sarnosa, con extremidades delanteras desproporcionadamente largas que terminaban en manos, no en patas. Se detuvo justo en el límite de la luz, sus ojos reflejando el haz de pinos y las linternas con un brillo rojizo inteligente y malévolo, evaluando a los intrusos con una curiosidad depredadora. No era el monstruo torpe de las películas, era una máquina biológica de matar, con músculos que se movían bajo la piel como serpientes vivas y una boca llena de dientes cerrados diseñados para triturar hueso. Rogelio levantó su revólver con manos temblorosas, sabiendo instintivamente que las balas de plomo serían tan inútiles como insultos contra una tormenta. Elena, paralizada por el terror, cometió el error de levantar su cámara para intentar capturar la imagen, y el destello del flash provocó una reacción violenta e inmediata en la bestia. Con un aullido que rompió los tímpanos de ambos, la criatura se lanzó hacia adelante, cubriendo los 10 metros que los separaban en una fracción de segundo, un borrón de movimiento gris y dientes. Rogelio disparó 2 veces, el estruendo de los disparos amplificado dolorosamente por las paredes del túnel, pero vio con horror cómo las balas impactaban en el hombro de la bestia sin detener su avance, apenas arrancando un chorro de icor negro que olía a alquitrán. La criatura ni siquiera se estremeció. Su objetivo no era el viejo armado, sino la presa más joven y vital. El ataque fue brutal y quirúrgico. La bestia embistió a Elena con la fuerza de un tren de carga, lanzándola contra la pared de roca con un sonido húmedo de huesos rompiéndose que heló la sangre de Rogelio. La cámara cayó al suelo, grabando un ángulo torcido del techo mientras la periodista gritaba, un sonido agudo y desesperado que fue cortado abruptamente cuando las mandíbulas de la criatura se cerraron alrededor de su torso. No hubo lucha heroica, solo la supremacía absoluta de un depredador alfa sobre un humano frágil. Rogelio se quedó petrificado, viendo cómo otras sombras comenzaban a deslizarse por las paredes y el techo, atraídas por el olor de la sangre fresca que ahora inundaba la cámara. El instinto de supervivencia, más fuerte que la culpa o el honor, tomó el control de las piernas de Rogelio, obligándolo a correr hacia un túnel lateral estrecho, mientras la manada se disputaba los restos de la chica. Corrió con el corazón golpeándole la garganta, sintiendo que sus pulmones viejos ardían como si hubiera inhalado fuego, tropezando con piedras y escombros en la oscuridad casi total. Detrás de él, los sonidos del festín eran nauseabundos, el crujir de tejidos, los gruñidos de satisfacción y las peleas entre las bestias por los mejores trozos. Sabía que su escape era temporal, que pronto terminarían con ella y vendrían por él, siguiendo su rastro de miedo y sudor viejo a través del laberinto. En su huida ciega, Rogelio cayó rodando por una rampa inclinada, aterrizando
deslizando dolorosamente en una caverna inferior que parecía haber sido modificada por manos humanas, no animales. Al levantar su linterna, lo que vio le robó el aliento más que la caída. La sala estaba llena de ganchos de carnicero colgados del techo, de los cuales pendían cadáveres de ganado vacuno y porcino en diferentes estados de descomposición. Pero lo aterrador no era la carne, sino las etiquetas de plástico amarillo grapadas en las orejas de los animales, etiquetas con códigos de barras y logotipos borrosos que pertenecían a una división de suministros del ejército. No era un coto de caza salvaje, era un comedero. La revelación golpeó a Rogelio con la fuerza de una sentencia. Las criaturas no estaban simplemente sobreviviendo allí abajo, estaban siendo alimentadas, mantenidas y sostenidas por un presupuesto gubernamental oculto. Vio montones de huesos limpios apilados con orden casi militar en las esquinas y barriles de agua con el sello de potable, uso exclusivo oficial. La bestia de la cantera no era un error olvidado, era un proyecto activo, una granja de monstruos cultivada en la oscuridad bajo la supervisión de aquellos que juraron proteger a la nación. La traición era absoluta. El hijo del ganadero, Elena y todos los desaparecidos eran simplemente daños colaterales, o peor, suplementos dietéticos no autorizados. Un chillido agudo y cercano lo sacó de su estupor. Una de las criaturas más pequeñas, quizás una cría del tamaño de un perro grande, lo había seguido y ahora lo observaba desde la entrada del comedero, siseando para alertar a los adultos. Rogelio, impulsado por el pánico puro, encontró una escalera de mantenimiento oxidada que subía hacia un pozo de ventilación vertical y comenzó a trepar con una agilidad desesperada que no sabía que poseía. Escuchó el sonido de garras raspando metal debajo de él y sintió el aliento fétido de la bestia rozándole los talones mientras ascendía hacia la luz tenue que se filtraba 20 metros más arriba. La subida fue una agonía interminable, con el óxido cortándole las manos y los músculos gritando en protesta, mientras los aullidos de la manada frustrada resonaban en el pozo como un coro del infierno. Cuando finalmente logró salir a la superficie, rodando sobre la tierra seca y espinosa del desierto, el sol de la tarde lo cegó momentáneamente. Un contraste brutal con la oscuridad del matadero subterráneo. Estaba cubierto de polvo, sangre que no era suya y suciedad de la mina, jadeando como un animal moribundo mientras se arrastraba lejos de la rejilla de ventilación, esperando ver salir una garra en cualquier momento. Llegó a su camioneta tambaleándose, con la mente fracturada por lo que había visto y por la pérdida de Elena, cuya cámara y vida se habían quedado en la oscuridad para siempre. Al arrancar el motor y acelerar lejos de la mina, miró por el retrovisor y vio, parado en la cima del cerro sobre la entrada de la mina, una silueta humanoide y oscura recortada contra el sol poniente. No lo perseguía, simplemente lo observaba irse, con la arrogancia de quien sabe que es intocable. Rogelio había escapado con vida, pero llevaba consigo una verdad que era más pesada que cualquier cadáver. El horror no vivía en la mina, vivía en las oficinas que firmaban las órdenes de compra para la carne que alimentaba a las bestias. De vuelta en la seguridad precaria de su estudio, con las ventanas tapiadas y el cerrojo echado, Rogelio Méndez contempla las pilas de papel manuscrito que ha acumulado durante estas últimas semanas de fiebre y escritura compulsiva. Su respiración es ahora un silbido asmático, el sonido de unos pulmones que han respirado demasiado polvo de mina y demasiadas mentiras oficiales a lo largo de una vida que se siente prestada. La luz de la lámpara parpadea, proyectando sombras largas que se estiran por las paredes como dedos acusadores, recordándole que el tiempo se agota no solo para él, sino para la verdad que ha decidido exhumada. No hay alivio en haber sobrevivido al encuentro en la mina. La supervivencia es solo una condena extendida, un periodo de gracia cruel otorgado para que pueda documentar el horror antes de que su corazón cansado decida detenerse definitivamente. El cuerpo de Rogelio es un mapa de dolores crónicos y cicatrices invisibles. Cada articulación inflamada es un recordatorio de la huida desesperada por los túneles y de la caída que casi le cuesta la vida. Mira sus manos, manchadas de tinta y temblorosas por el Parkinson incipiente, y se da cuenta de que son las mismas manos que durante décadas sellaron el destino de las víctimas con un golpe de tampón burocrático. La escritura se ha convertido
convertido en su penitencia final, un intento patético pero necesario de limpiar su alma antes de enfrentar el juicio que le espera al otro lado de la muerte. Sabe que no hay redención posible para un hombre que alimentó a la bestia con su silencio, pero al menos puede dejar un mapa para que otros no caigan en las mismas fauces que devoraron a Elena y a tantos otros inocentes. Sobre el escritorio descansa la única evidencia física que logró sacar del infierno subterráneo, un pequeño cuaderno de notas de la periodista, manchado de sangre seca y tierra, que encontró tirado cerca de la salida de ventilación. Es un objeto sagrado y maldito a la vez, el testamento de una mujer que murió buscando una verdad que el mundo no estaba preparado para digerir. Rogelio pasa las páginas con reverencia, leyendo las anotaciones frenéticas y los croquis mal dibujados, sintiendo el peso de una vida interrumpida por la maquinaria de muerte que él ayudó a engrasar. Elena no tendrá una tumba, ni una lápida donde su familia pueda llorar. Su lugar de descanso es el estómago de una aberración biológica financiada por el Estado. Y ese pensamiento es el combustible que mantiene a Rogelio escribiendo durante las madrugadas gélidas. La amenaza no ha desaparecido con su huida. Al contrario, Rogelio siente que su escape ha activado protocolos de seguridad que van mucho más allá de la vigilancia local. Ha notado vehículos sin placas estacionados a lo lejos, en los límites de su propiedad, observando la casa con la paciencia de los buitres que esperan a que la presa deje de moverse. El teléfono de su casa hace ruidos extraños, clics y ecos que sugieren que cada palabra que dice está siendo grabada en algún sótano gubernamental de la Ciudad de México. No le importa, sabe que no vendrán a matarlo directamente, pues su muerte sería sospechosa y podría atraer la atención que tanto desean evitar. Prefieren esperar a que la edad y la enfermedad hagan el trabajo sucio, confiando en que sus secretos morirán con él en esta casa llena de polvo. Lo que más aterra a Rogelio no es la muerte, sino la certeza absoluta de que el proyecto Lázaro, o como sea que llamen ahora a la granja de monstruos, sigue operativo y en expansión. Ha escuchado rumores en el pueblo, susurros de campesinos que hablan de nuevos camiones militares subiendo a la sierra a medianoche, llevando cargas que huelen a carne y productos químicos. La bestia no fue un accidente único, es un activo, una herramienta que alguien en las altas esferas considera demasiado valiosa para destruir, sin importar el costo humano que implique mantenerla. La mina La Esperanza es solo uno de los muchos nidos que deben existir a lo largo de la frontera, puntos negros en el mapa donde la moralidad se suspende en favor de la bioingeniería y el control territorial. En su confesión escrita, Rogelio detalla meticulosamente la ubicación de las entradas, los patrones de los ciclos de 7 años y los nombres de los oficiales que firmaron las actas de defunción falsas. No escribe con la esperanza de que la policía actúe, pues la policía es parte del mismo cuerpo enfermo, sino para el lector anónimo que pueda encontrar estos papeles en el futuro. Describe la anatomía de las criaturas con la precisión de un forense, la mandíbula distendida, la piel resistente a las balas, la inteligencia de colmena que demuestran al cazar. Quiere que quien lea esto sepa a qué se enfrenta, que entienda que no son demonios místicos que se pueden combatir con agua bendita, sino depredadores tangibles que sangran y matan bajo el amparo de la noche y la corrupción. El aislamiento de sus últimos días es absoluto. Rogelio ha cortado todo contacto con el mundo exterior, convirtiéndose en un fantasma en su propia vida. Pasa las horas mirando por la ventana hacia la silueta de los cerros, esperando ver el brillo rojo de los ojos de la bestia, devolviéndole la mirada desde la oscuridad. A veces, cuando el viento aúlla con fuerza, cree escuchar el sonido de garras raspando contra la puerta principal, una advertencia sutil de que ellos saben que él sabe, pero la puerta permanece cerrada y el verdadero horror es el silencio que sigue, la calma tensa que le dice que es un prisionero en un mundo abierto, vigilado por monstruos que llevan uniforme y por monstruos que llevan piel de bestia. La lucha de Rogelio ya no es física, sus piernas apenas lo sostienen y su corazón late con una arritmia peligrosa que le provoca mareos constantes. Su batalla es ahora contra el olvido, contra la capacidad humana de ignorar lo que resulta incómodo o aterrador. Sabe que la gente prefiere creer en jaurías de perros salvajes o accidentes trágicos, porque la alternativa es aceptar que el gobierno alimenta pesadillas en su propio patio trasero. Su manuscrito es un acto de rebeldía contra esa comodidad, un grito ahogado que busca romper la hipnosis colectiva que permite que estas atrocidades continúen ciclo tras ciclo. Está legando una carga pesada, una responsabilidad histórica que quemará las manos de quien se atreva a sostenerla. Decide guardar el manuscrito y el cuaderno de Elena en una caja de seguridad metálica, enterrada bajo las tablas sueltas del piso de su dormitorio, junto con las fotos reveladas y su
revólver viejo. No confía en los bancos ni en los abogados. Confía en la curiosidad humana, en la posibilidad de que algún día, cuando él ya sea polvo, alguien con la valentía suficiente levante esas tablas y descubra la verdad. Es una apuesta a largo plazo, una botella lanzada al mar del tiempo con la esperanza de que llegue a una costa donde la justicia todavía signifique algo. Al sellar la caja, Rogelio siente una extraña paz, la tranquilidad de quien ha terminado su tarea y puede finalmente descansar, aunque sea en la muerte. La noche cae pesada sobre Zacatecas, cubriendo el desierto con un manto de estrellas frías que observan con indiferencia el drama humano. Rogelio se sienta en su sillón por última vez, sintiendo cómo el frío se le mete en los huesos, paralizando sus extremidades y nublando su vista. No tiene miedo, ha visto lo peor que este mundo tiene para ofrecer y ha sobrevivido para contarlo, aunque sea en silencio. Escucha el viento, y esta vez el aullido que trae no le provoca terror, sino una resignación melancólica. Sabe que la bestia seguirá allí afuera, reproduciéndose y cazando, mientras haya hombres dispuestos a firmar papeles y mirar hacia otro lado. El legado de Rogelio no es de heroísmo, sino de advertencia. Es la voz de un hombre que se dio cuenta, demasiado tarde, de que el mal no necesita permiso para entrar, solo necesita que le dejen la puerta entreabierta. Su vida se apaga como la vela que tiene en la mesa, parpadeando una última vez antes de ceder ante la oscuridad inevitable. Pero sus palabras quedan escritas, tinta negra sobre papel blanco, esperando pacientemente a que los ojos correctos las lean y entiendan que el horror no termina con los créditos finales. La historia de la mina no ha concluido, solo está en pausa, esperando a Pin Messindocent, que el hambre regrese y el ciclo comience de nuevo. La última frase que Rogelio escribe, con un trazo débil pero decidido, resuena como una profecía maldita para las generaciones futuras que caminen por estas tierras. Es una sentencia que resume todo lo que ha aprendido en el dolor y en la sangre, una verdad absoluta que trasciende la muerte y el tiempo. Mientras cierra los ojos, deja caer la pluma sobre el papel, sabiendo que ha hecho lo único que podía hacer, nombrar al monstruo para que deje de ser un mito. La hoja queda sobre la mesa, iluminada por la luna, con una advertencia final que nadie debería ignorar jamás. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta: el bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.